This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Hoy nos adentramos una vez más en la fascinante historia de los tiempos de Jesús, con la segunda parte de nuestra serie sobre datos poco conocidos de la vida en aquellos tiempos. En nuestra entrega anterior, exploramos algunos aspectos sorprendentes de la vida cotidiana, la cultura y las costumbres en la época en que Jesús caminaba por la tierra. En esta continuación, profundizaremos aún más en estos detalles, desenterrando joyas históricas y culturales que nos ayudarán a comprender mejor el contexto en el que se desarrolló el ministerio de Jesús. Desde la vida en las aldeas hasta las prácticas religiosas, desde la comida hasta las leyes sociales, descubriremos nuevos aspectos que arrojan luz sobre la vida cotidiana de aquellos tiempos. Prepárense para sumergirse en un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando los detalles intrigantes y reveladores de la vida en la Palestina del primer siglo. Comencemos este emocionante viaje juntos. Número 1. En los tiempos en que vivió Jesús, el sacerdocio estaba restringido a la descendencia de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Según la ley judía, solo los hombres pertenecientes a la tribu de Leví y descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes en el templo de Jerusalén. Estos sacerdotes tenían la responsabilidad de realizar sacrificios y ofrendas, interpretar la ley religiosa y actuar como mediadores entre Dios y el pueblo. La exclusividad del sacerdocio levítico estaba estipulada en la ley de Moisés, especialmente en el libro de Levítico y Números. Allí se detallaban los requisitos específicos para ser sacerdote, incluyendo la genealogía sacerdotal y los rituales de purificación. Esta restricción tenía profundas implicaciones sociales y religiosas en la sociedad judía de la época. Los sacerdotes tenían un estatus privilegiado y eran considerados como intermediarios sagrados entre Dios y el pueblo. Su papel en el templo era fundamental para el culto y las prácticas religiosas judías. Sin embargo, la llegada de Jesús trajo consigo un cambio en la comprensión del sacerdocio y el acceso a Dios. Jesús, como el Mesías prometido, se presentó como el sumo sacerdote final y definitivo, que ofreció un sacrificio único y perfecto por los pecados de toda la humanidad. Este concepto se desarrolla en el Nuevo Testamento, particularmente en la Epístola a los Hebreos, donde Jesús es retratado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior al de Leví. Número 2. La habilidad de hablar bien era altamente valorada en la sociedad. La oratoria y la elocuencia eran consideradas habilidades importantes, tanto en contextos formales como informales. Aquellos que tenían la capacidad de expresarse con claridad y persuasión eran respetados y a menudo ocupaban posiciones de liderazgo y autoridad. La importancia de hablar bien se refleja en varios pasajes del Nuevo Testamento, donde Jesús mismo es descrito como un maestro elocuente que cautivaba a las multitudes con sus enseñanzas y parábolas. Se le describe hablando con autoridad y sabiduría, y su habilidad para comunicar verdades espirituales de manera accesible y relevante resonaba profundamente en aquellos que lo escuchaban. Además, en la cultura judía de la época, la capacidad de discutir y debatir temas religiosos y filosóficos era altamente apreciada. Los rabinos y líderes religiosos se destacaban por su capacidad para interpretar la ley y enseñar de manera convincente. La sinagoga era un lugar donde se fomentaba el debate y la discusión sobre cuestiones de fe y moralidad,
y aquellos que podían expresar sus puntos de vista con claridad y persuasión eran admirados por la comunidad. Número 3. Consumir carne roja era más bien ocasional y no tan común como en algunas sociedades contemporáneas. La dieta en la región de Palestina, donde vivió Jesús, estaba influenciada por varios factores, incluyendo la disponibilidad de alimentos, las costumbres culturales y las prácticas religiosas. La principal fuente de proteínas en la dieta de las personas en esa época solía ser el pescado, especialmente para aquellos que vivían cerca del mar de Galilea o del mar Mediterráneo. La pesca era una actividad importante y muchos pescadores se ganaban la vida en estas regiones. Además del pescado, las aves de corral como pollos y palomas también se consumían con cierta regularidad. El consumo de carne roja, como la carne de res o cordero, era menos frecuente y generalmente se reservaba para ocasiones especiales como festividades religiosas o celebraciones familiares. Esto se debía en parte a la disponibilidad limitada de ganado en algunas áreas, así como a consideraciones religiosas y culturales. En la cultura judía había ciertas restricciones dietéticas basadas en las leyes alimentarias descritas en el Antiguo Testamento, que incluían la prohibición de consumir ciertos tipos de carne considerados impuros o no aptos para el consumo. Además, el sacrificio de animales como parte de los rituales religiosos también influía en el consumo de carne en esa época. Número 4. Consumir agua era mucho más común y predominante que el consumo de vino. El agua era la bebida principal para calmar la sed y satisfacer las necesidades básicas de hidratación en la mayoría de las comunidades de la época. Esto se debía a la disponibilidad generalizada de agua, ya sea de pozos, manantiales o cisternas, que proporcionaba una fuente confiable de líquido para las personas en su vida diaria. El vino, por otro lado, aunque era conocido y consumido, no era tan ubicuo como el agua. El vino era una bebida apreciada y se utilizaba en celebraciones, festividades religiosas y ocasiones especiales, pero su consumo no era tan frecuente como el agua. Además, el vino no estaba al alcance de todos debido a su costo y disponibilidad limitada. El vino en los tiempos de Jesús se producía principalmente a partir de uvas cultivadas en viñedos, y su elaboración y almacenamiento requerían ciertos conocimientos y recursos. Por lo tanto, el vino era más una indulgencia que una bebida cotidiana para la mayoría de las personas. Además, en la cultura judía, el consumo de alcohol, incluido el vino, se regía por ciertas normas y restricciones religiosas. Aunque el vino tenía un lugar en la vida social y religiosa de la época, el agua seguía siendo la bebida esencial y predominante en la vida cotidiana de las personas. Número 5. En la época en que vivió Jesús, las normas dietéticas en relación con el marisco variaban según las prácticas culturales y religiosas del momento. En la tradición judía, algunas formas de marisco estaban prohibidas debido a las leyes dietéticas establecidas en la Torá, específicamente en los libros de Levítico y Deuteronomio. Según estas leyes, se consideraba impuro consumir ciertos tipos de mariscos, como los crustáceos y los moluscos, que no tenían aletas ni escamas. Esto incluía animales como los camarones, cangrejos, langostas, almejas, ostras y calamares, entre otros. Estos alimentos se consideraban inmundos y no debían ser consumidos por los judíos observantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las culturas de la región compartían estas restricciones dietéticas. Por ejemplo, entre los pueblos que vivían cerca del mar Mediterráneo, el consumo de mariscos era más común y no se observaban las mismas restricciones religiosas que en la tradición judía. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa.
Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This episode is brought to you by Blink. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at amazon.com/blink. Por lo tanto, mientras que algunas personas en la época de Jesús seguían estas normas dietéticas estrictas y evitaban el consumo de ciertos tipos de mariscos por razones religiosas, otras comunidades y culturas no tenían las mismas restricciones y podían consumir mariscos sin ninguna prohibición específica. Número 6. La ropa que usaba Jesús se confeccionaba principalmente con lana y lino, dos materiales ampliamente disponibles en la región. La lana, obtenida de las ovejas, era apreciada por su calidez y durabilidad. Se usaba para fabricar prendas de vestir como túnicas, capas y mantas. La lana también podía teñirse con diversos colores para crear prendas más vistosas y decorativas. Por otro lado, el lino era otro material comúnmente utilizado en la confección de ropa en la antigüedad. Proveniente de la planta de lino, esta fibra natural era conocida por su suavidad y ligereza. Las prendas de lino eran especialmente populares en climas cálidos debido a su capacidad para mantener fresco al usuario. Además, el lino era valorado por su resistencia y durabilidad, lo que lo convertía en una opción popular para la fabricación de prendas de vestir, como túnicas, chales y sábanas. En la época de Jesús, tanto la lana como el lino se utilizaban ampliamente para la fabricación de ropa, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, el acceso a estos materiales podía variar según la clase social y la posición económica de cada individuo. Las personas más adineradas podían permitirse prendas de mejor calidad y diseño, mientras que aquellos con recursos más limitados tendrían opciones más simples y básicas. Número 7. Usar sandalias tenían una importancia simbólica y práctica significativa en la vida cotidiana. Más allá de ser simplemente calzado, las sandalias eran un elemento esencial del vestuario que reflejaba el estatus social, la identidad y el respeto cultural. Desde el punto de vista práctico, las sandalias protegían los pies del terreno irregular y caliente, permitiendo a las personas caminar con mayor comodidad y seguridad sobre superficies ásperas y pedregosas. Esto era especialmente crucial en un entorno donde muchas personas viajaban a pie y dependían de la movilidad para el comercio, la agricultura y las actividades diarias. Sin embargo, más allá de su función utilitaria, las sandalias también tenían una importancia simbólica en la sociedad de la época. El uso de sandalias podía indicar el estatus social y la posición de una persona en la jerarquía social. Por ejemplo, las sandalias elaboradas con materiales finos y adornos podrían ser usadas por personas de mayor estatus o riqueza, mientras que aquellos con menos recursos podrían tener sandalias más simples y funcionales. Además, las sandalias también tenían connotaciones religiosas y culturales. En ciertos contextos bíblicos, como en la narrativa de Moisés y el pueblo de Israel durante el Éxodo, las sandalias se consideraban un símbolo de santificación y respeto hacia la tierra santa y sagrada. Número 8. En aquellos tiempos en que vivió Jesús, la educación de los niños en la sinagoga era una práctica común y fundamental para la transmisión de la tradición religiosa y cultural judía. La sinagoga no solo era un lugar de adoración, sino también un centro de enseñanza donde se impartían conocimientos religiosos, éticos y legales a jóvenes y adultos por igual. Los niños judíos comenzaban su educación formal en la sinagoga desde una edad temprana, generalmente alrededor de los 5 años.
Aprendían a leer y escribir en hebreo, así como a familiarizarse con las Escrituras, especialmente con la Torá, que comprende los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los maestros de la sinagoga, conocidos como rabinos o maestros de la ley, desempeñaban un papel fundamental en la educación de los niños. Utilizaban métodos de enseñanza interactivos como la memorización, la repetición y la discusión para impartir conocimientos y fomentar la comprensión de las escrituras y las tradiciones judías. Además de la instrucción religiosa, los niños también recibían educación en valores éticos y morales, así como en habilidades prácticas para la vida cotidiana. Se les enseñaba el respeto por la ley de Dios, la importancia de la justicia y la compasión, y la responsabilidad de cuidar a los menos afortunados en la sociedad. La educación en la sinagoga no solo se centraba en el aprendizaje intelectual, sino también en el desarrollo espiritual y emocional de los niños. Se les animaba a reflexionar sobre el significado de las Escrituras en sus vidas y a aplicar los principios enseñados en su comportamiento diario y en sus interacciones con los demás. Número 9. Aunque la educación formal de los niños en la sinagoga estaba principalmente a cargo de maestros judíos, especialmente los rabinos, las madres desempeñaban un papel crucial en la transmisión de la fe y las tradiciones religiosas en el hogar. Era común que las mujeres judías, como madres y cuidadoras, fueran responsables de enseñar a los niños sobre Yahweh y transmitirles conocimientos sobre la fe judía desde una edad temprana. Las mujeres judías tenían una influencia significativa en la vida familiar y la educación religiosa de los niños. Desde una edad temprana, las madres enseñaban a sus hijos las historias sagradas de la Biblia, las oraciones y los rituales religiosos básicos. A través de la instrucción oral y el ejemplo personal, transmitían valores éticos, morales y espirituales fundamentales, inculcando en los niños un sentido de identidad religiosa y cultural. Además de la enseñanza directa, las mujeres participaban en actividades religiosas en el hogar, como la observancia del Shabbat y las festividades judías, proporcionando oportunidades para la instrucción y la adoración en un contexto familiar. También modelaban prácticas piadosas y devocionales, como la oración y la lectura de las Escrituras, que influían en la formación espiritual de los niños. Si bien los roles de género en la sociedad antigua eran más rígidos y las mujeres tenían menos acceso a la educación formal, su influencia en la transmisión de la fe y las tradiciones religiosas era profunda y duradera. Las madres judías desempeñaban un papel vital en la educación religiosa y espiritual de sus hijos, preparándolos para vivir de acuerdo con los principios de la fe judía y preservar la herencia religiosa de su pueblo. Número 10. En los tiempos en que vivió Jesús, a pesar de las dificultades y desafíos de la vida cotidiana, la gente también disfrutaba de momentos de ocio y entretenimiento. Las actividades recreativas eran una parte importante de la vida comunitaria y familiar, proporcionando oportunidades para la socialización, la diversión y el descanso del trabajo diario. Una de las formas más comunes de ocio era a través de los juegos. Tanto niños como adultos participaban en una variedad de juegos. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size of budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibilities. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Algunos de los cuales aún se practican en la actualidad. Estos juegos incluían juegos de mesa como el Senet, un antiguo juego egipcio similar al backgammon,
así como juegos al aire libre como las carreras, el lanzamiento de piedras o discos, y los juegos de pelota que eran populares entre los jóvenes. Además de los juegos, otra forma de ocio era a través de la narración de cuentos y fábulas. Los ancianos y los narradores profesionales contaban historias emocionantes y morales que entretenían y enseñaban lecciones importantes sobre la vida, la moralidad y la sabiduría. Estas historias eran transmitidas oralmente de generación en generación, y algunas de ellas fueron registradas más tarde en textos escritos, preservando así la rica tradición oral de la época. También se organizaban eventos culturales y festivales comunitarios que ofrecían entretenimiento y celebración. Estos incluían celebraciones religiosas, ferias y fiestas locales, donde la gente se reunía para disfrutar de la música, la danza, la comida y las representaciones teatrales. Estos eventos no solo proporcionaban diversión y distracción, sino que también fortalecían los lazos sociales y promovían un sentido de identidad y pertenencia a la comunidad. Número 11. Consumir pan fue fundamental en la dieta diaria de las personas. Se consumía en casi todas las comidas y se consideraba una parte esencial de la alimentación. El pan se elaboraba con diferentes tipos de granos como el trigo, la cebada o el centeno, y se preparaba de diversas maneras según las tradiciones culinarias y las costumbres regionales. Existían diferentes variedades de pan, cada una con su propia textura, sabor y uso específico. Algunas de las variedades más comunes incluían los siguientes. Primero, pan de trigo. Era el tipo más común de pan y se elaboraba con harina de trigo refinada. Tenía una textura suave y esponjosa y se consumía tanto en el día a día como en ocasiones especiales. Segundo, pan de cebada. Este tipo de pan se elaboraba con harina de cebada y era más denso y compacto que el pan de trigo. A menudo se utilizaba como alimento básico para las personas con recursos limitados. Tercero, pan ácimo o sin levadura. También conocido como pan sin levadura, este tipo de pan se hacía sin agregar levadura a la masa. Era utilizado especialmente durante la celebración de festividades religiosas judías, como la Pascua, siguiendo las prescripciones de la ley judía. Cuarto, panes planos. En algunas regiones se consumían panes planos, como el pita en el Medio Oriente o el tortilla en otras culturas, que se elaboraban sin levadura y se cocían sobre una superficie caliente. El pan no solo era un alimento básico, sino que también tenía un significado simbólico y cultural importante en la sociedad. Era considerado un símbolo de sustento y provisión, y se compartía generosamente en las comidas como muestra de hospitalidad y comunidad. Jesús mismo utilizó el pan en varias ocasiones para enseñar lecciones espirituales y para realizar milagros, como la multiplicación de los panes y los peces, que simbolizaba la abundancia de la provisión divina y el cuidado de Dios por su pueblo. Número 12. Durante la época de Jesús, el bálsamo era una sustancia muy valorada y utilizada por sus diversas propiedades y aplicaciones. Este ungüento aromático se extraía de ciertas plantas y se empleaba con diversos propósitos, tanto medicinales como religiosos y sociales. El bálsamo se utilizaba en la medicina antigua debido a sus supuestas propiedades curativas. Se creía que tenía efectos analgésicos y antisépticos, por lo que se aplicaba sobre heridas y quemaduras para ayudar en su cicatrización y aliviar el dolor. También se usaba como un ungüento para masajes, especialmente para aliviar dolores musculares y tensiones. El bálsamo era apreciado por su fragancia agradable y se utilizaba como perfume y fragancia en rituales de embalsamamiento y en la preparación de ungüentos y aceites aromáticos para el cuidado del cuerpo. Se aplicaba en la piel y el cabello para mejorar su apariencia y aroma. En algunas culturas y tradiciones religiosas, el bálsamo se consideraba una sustancia sagrada y se utilizaba en rituales ceremoniales y actos de culto. Se empleaba en la unción de sacerdotes y reyes como un símbolo de consagración y autoridad divina. Además, se asociaba con la purificación espiritual y la protección contra fuerzas malignas.
El bálsamo era un producto de alto valor económico y se consideraba un artículo de lujo. Su producción y comercio eran controlados por ciertos grupos y se utilizaba como una forma de pago o tributo en transacciones comerciales y diplomáticas. Poseer bálsamo era un símbolo de estatus y riqueza, y se regalaba como un gesto de generosidad y hospitalidad. En los relatos bíblicos, el bálsamo se menciona en varias ocasiones, tanto en contextos médicos como ceremoniales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hace referencia al bálsamo de Galaad, conocido por sus propiedades curativas, Jeremías 8:22, y en el Nuevo Testamento se relata el uso de bálsamo en la unción de Jesús por parte de una mujer pecadora, Lucas 7:36-50. Estas menciones reflejan la importancia y el simbolismo asociados con el bálsamo en la vida cotidiana y espiritual de la época de Jesús. Número 13. Las festividades como el matrimonio eran eventos de gran importancia y celebración que podían extenderse por varios días e incluso semanas, dependiendo de las tradiciones culturales y la situación económica de los contrayentes. Estas celebraciones no solo eran una ocasión para unir a dos familias, sino que también tenían un significado social y religioso profundo en la comunidad. Antes del día de la boda, se realizaban una serie de preparativos y ceremonias previas que podían incluir rituales de compromiso, como el pacto de matrimonio entre las familias y la entrega de dotes o regalos por parte del novio a la novia y su familia. Estos eventos servían para formalizar la unión y asegurar el consentimiento de ambas partes. El día de la boda era el punto culminante de las festividades y se llevaba a cabo una ceremonia religiosa o civil para oficializar la unión matrimonial. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. I turned off news altogether. I hate to say it, but I don't trust much of anything. It's the rage bait. It feels like it's trying to divide people. If we got clear facts, maybe we could calm down a little. NBC News brings you clear reporting. Let's meet at the facts. Let's move forward from there. NBC News, reporting for America. Introducing the U Rules of Value from Burger King. And U Rule number 1, you choose food you actually want. There's 7 tasty options, so try the $5 duo or $7 trio. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. Esta ceremonia podía realizarse en la sinagoga o en el hogar de los contrayentes, y era presidida por un líder religioso o un anciano respetado de la comunidad. Durante la ceremonia se pronunciaban votos y se intercambiaban anillos como símbolo de compromiso y fidelidad. Después de la ceremonia, se celebraba un banquete festivo al que asistían familiares, amigos y miembros de la comunidad. Este banquete era una oportunidad para compartir comida, bebida y alegría en honor a los recién casados. Se servían platos especiales y se ofrecían brindis y palabras de felicitación para bendecir la unión y desearles felicidad en su vida juntos. Durante las festividades de matrimonio se organizaban diversas formas de entretenimiento y música para alegrar el ambiente y mantener a los invitados animados. Se contrataban músicos y bailarines para amenizar la celebración y se realizaban juegos, bailes y representaciones teatrales para divertir a los presentes. Como muestra de afecto y apoyo, los invitados solían llevar regalos y obsequios para los recién casados, que podían incluir dinero, objetos útiles para el hogar o artículos simbólicos que representaran bendiciones y buenos deseos para su vida juntos. Estas festividades de matrimonio no solo eran ocasiones de alegría y celebración, sino que también tenían un significado espiritual y comunitario profundo, ya que simbolizaban la unión de dos personas y familias
en el amor y el compromiso ante Dios y la sociedad. En los relatos bíblicos, Jesús mismo participó en bodas y celebraciones de este tipo, como en las bodas de Caná, donde realizó su primer milagro al convertir el agua en vino, Juan 2:1-11, lo que resalta la importancia de estos eventos en la vida y enseñanzas de Jesús. Número 15. Aunque no se contaba con los conocimientos médicos y científicos avanzados de la actualidad, existían ciertos entendimientos sobre la salud y el cuerpo humano. La medicina de la época se basaba principalmente en la observación empírica, las tradiciones culturales y las creencias religiosas. Aquí hay algunos aspectos destacados sobre los conocimientos médicos y científicos de aquel tiempo. Se utilizaban una variedad de hierbas y plantas medicinales para tratar enfermedades y aliviar síntomas. Se creía en las propiedades curativas de ciertas plantas y se empleaban infusiones, ungüentos y cataplasmas elaborados con ingredientes naturales. Los tratamientos médicos básicos incluían el uso de vendajes, compresas y emplastos para tratar heridas y fracturas. También se practicaban procedimientos como la sangría y el uso de ventosas para aliviar diversas dolencias. Aunque no se tenían conocimientos detallados sobre la anatomía humana, como en la medicina moderna, se entendían algunas funciones básicas del cuerpo. Por ejemplo, se conocía la importancia del corazón y la respiración en la vida humana. La salud y la enfermedad estaban estrechamente ligadas a creencias religiosas y espirituales. Se creía que muchas enfermedades tenían causas espirituales, como la posesión demoníaca o el castigo divino, y se buscaban remedios espirituales, además de tratamientos físicos. Aunque no se entendía completamente el papel de la higiene en la prevención de enfermedades, existían ciertas prácticas de limpieza y saneamiento, como el lavado regular y la separación de desechos. En resumen, los conocimientos médicos y científicos en los tiempos de Jesús estaban influenciados por la cultura, la religión y la observación empírica, y aunque eran limitados en comparación con la ciencia moderna, reflejaban los esfuerzos de las personas por comprender y cuidar de su salud y bienestar. Número 16. En los tiempos en que vivió Jesús, la preservación y transmisión de la historia eran fundamentales para la sociedad. La tradición oral desempeñaba un papel crucial en la transmisión de conocimientos, historias y enseñanzas de generación en generación. Los ancianos y líderes de la comunidad eran responsables de contar las historias del pasado a las generaciones más jóvenes, incluyendo relatos sobre eventos importantes, héroes, líderes religiosos y enseñanzas morales. Aunque la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, había personas especializadas en la escritura, como escribas y copistas, que registraban eventos importantes y documentos oficiales. Los rollos de papiro, y más tarde los códices de pergamino, eran utilizados para escribir y preservar textos sagrados, leyes, genealogías y registros históricos. Los templos y lugares sagrados no solo eran centros de adoración, sino también lugares de educación y transmisión de la historia. Se realizaban ceremonias religiosas y rituales que conmemoraban eventos históricos, y las paredes de los templos podían estar adornadas con inscripciones que contaban la historia del pueblo. Las festividades religiosas y culturales eran ocasiones para recordar y celebrar eventos históricos significativos. Durante estas festividades se llevaban a cabo ceremonias, procesiones y representaciones teatrales que recordaban la historia y transmitían lecciones morales. Muchas enseñanzas se transmitían de maestro a discípulo en un entorno de tutoría personal. Los rabinos y líderes religiosos enseñaban a sus discípulos no solo la ley y la tradición, sino también la historia del pueblo y las lecciones aprendidas de ella. Además de los registros históricos, la historia también se transmitía a través de cuentos, parábolas y poesía. Estas formas literarias no solo entretenían, sino que también transmitían valores, lecciones morales y verdades profundas sobre la condición humana y la relación con lo divino. Queridos espectadores, gracias por tomar el tiempo para ver nuestro video cristiano
sobre 16 datos que pocos saben sobre cómo era la vida en los tiempos de Jesús. Apreciamos profundamente su interés y esperamos que la información presentada haya enriquecido su comprensión de este periodo histórico. Es nuestro deseo que estos datos les hayan acercado más a la vida y enseñanzas de Jesús y que esto les inspire en su camino de fe. Agradecemos su apoyo y esperamos seguir compartiendo contenido valioso con ustedes. Que Dios les bendiga. Con gratitud, Ecos de la Biblia. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com.